Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a conversar sobre una figura muy importante tanto en la historia como en conexión, en este caso, con la historia del pueblo judío. Hago referencia al rey Antíocos Epifanes, rey de Siria y del imperio seleucida entre los años 175 y el 163 antes de nuestra era. El rey sirio Antíoco fue, además de cruel y arrogante, un tirano. Hay que mencionar que es un heredero del imperio helenista o helenístico de Alejandro Magno. Recordemos que cuando Alejandro comienza esta serie de campañas de expansión, en su momento el imperio, tras su muerte, ese imperio que él forma, se divide y en uno de estos reinos que permanecen o imperios en sí mismos es el imperio seleucida. Y aquí tenemos a Antíocos Epifanes al frente de esta inmensa cantidad de territorios, y entre los territorios que Antíocos realmente conquista y domina está el territorio de Judea, y por supuesto los judíos ahora están bajo la dominación de los griegos. Hay que mencionar de que el título que lleva Epifanes en griego significa Dios manifestado. Por tanto, es una clara indicación de cómo se veía a sí mismo y cómo quería que las personas lo vieran a sí mismo. Sin duda alguna, como un Dios encarnado, como un Dios manifiesto en la tierra. Hay que mencionar que lamentablemente hubieron muchos judíos que se helenizaron, que adoptaron la cultura griega a un extremo tal de que fueron capaces de traicionar a muchos de sus hermanos, y en este caso trataron de que pues toda Judea se convirtiese en un territorio helenístico completamente, y todos aquellos judíos que se opusieron en un momento fueron realmente sufrieron en este caso persecución y problemas por parte del imperio seleucida. Y hay que tener presentes que tanto estos judíos que se habían helenizado como los judíos que se mantenían fieles a la tradición tuvieron conflictos entre sí, y por supuesto los judíos helenizados que estaban de parte de, en este caso, de Antíocos Epifanes, pues tuvieron la voz cantante en este caso, y los judíos que se mantuvieron aferrados a la tradición de Israel realmente sufrieron diferentes persecuciones, diferentes prohibiciones. Hay que mencionar de que este monarca sirio, Antíocos Epifanes, realmente prohibió una serie de observancias de la ley judía fundamentales. Entre las cosas que le prohibió al pueblo estaba la circuncisión, prohibió la observancia del Shabbat, del sábado, prohibió incluso la posesión de los textos de la Torá, y de hecho en una ocasión dos madres que secretamente habían circuncidado a sus hijos, fueron denunciadas y fueron apresadas y fueron hechas escarnio público. Fueron paseadas por toda la ciudad de Jerusalén con sus niños encargados como una especie de espectáculo público, y después de ello las arrojaron a los cuatro desde las murallas de la ciudad a una muerte realmente terrible por mantenerse leales y fieles, en este caso, a la Torá, a la observancia de las leyes de Israel, al Dios de Israel. Hay que mencionar de que este Antíoco Epifanes comenzó a sacrificar cerdos en el templo, y comenzó también a tratar de que los judíos hiciesen lo mismo. Tomó una estatua del dios griego Zeus y la colocó en el templo, en el Santo de los Santos, y realmente este ya fue la copa o la gota que colmó o llenó el vaso, como dice el dicho, porque esto causó que ya muchos judíos se levantasen, y hubo una familia muy importante que se levantó contra el poder de los griegos, y esta fue la familia de los macabeos. La familia de los macabeos pues es fundamental aquí, con Matatías, con Yehudá, Judas Macabeos como le llaman en castellano, y realmente
hay que tener presente de que si esta familia, entre otras, ¿no? Porque no fueron los únicos, pero entre otras familias prominentes, si no se hubiesen levantado a luchar contra el poder griego, realmente el judaísmo de hoy día no hubiera existido, no hubiera continuado, ni siquiera podríamos decir si el cristianismo o el islam hubieran surgido más tarde, porque sabemos que ambas religiones tienen sus raíces también en el judaísmo. Por tanto, si el judaísmo hubiese desaparecido en aquella época, el mundo hoy sería diferente. Ya mencioné, no hubiera habido ni edad de renacimiento, ni cristianismo, ni probablemente islam, o hubiera habido otras diferentes variantes que no los conocemos. Por tanto, sería algo totalmente diferente si no se hubieran levantado estos judíos guerreros como los macabeos para luchar contra Antíocos Epifanes y realmente cambiaron el curso de la historia. Hay que mencionar de que después de que esta revuelta de los macabeos fue exitosa, Antíoco Epifanes murió 4 años más tarde, en el año 163 antes de nuestra era, después de haber también explotado, después de haber saqueado un templo en Persia, y al parecer murió de una enfermedad, este Antíocos. Hay que mencionar de que hasta este mismo día el pueblo judío sigue recordando estos acontecimientos y sigue recordando este nombre cada año cuando se celebra la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación, donde se recuenta esta victoria por parte de los macabeos y este milagro de cuando se dedicó nuevamente el templo de Jerusalén al servicio sagrado. Por tanto, hasta aquí este podcast con esta figura malvada de este Antíocos Epifanes, rey de Siria y del imperio seleucida, un dios manifestado como él mismo se hacía llamar. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.